Bienvenidos. En este tutorial abordaremos las operaciones básicas y definiciones de los números complejos. Comenzaremos indicando que la unidad imaginaria se define como i y esta es igual a la raíz negativa de 1. De tal manera que un número complejo estará formado por una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, el número complejo z tendrá una parte real a y una parte imaginaria b. Y como ya dijimos, es la raíz de -1. Entonces, z es la definición o es la representación de un número complejo. Por ejemplo, este tipo de números podemos mostrar como ejemplo de este tipo de números a z sub 1 igual a 2 más 3i. 2 corresponde a la parte real y 3i a la parte imaginaria. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser z2 igual a menos 2 más 5i, donde menos 2 es la parte real y 5i la parte imaginaria. De igual manera, puedo tener otro tipo de números complejos, por ejemplo el z3, que es igual a menos 4i, donde lo que se observa es que la parte real es igual a 0. Como observarás, no hay parte real y solo hay parte imaginaria. Entonces la parte real es igual a 0. En el número complejo z sub 4, la parte imaginaria es igual a 0, por lo tanto no aparece y la parte real vale 1/2. Entonces z igual a más i/b, es la forma en que nosotros representaremos un número complejo. Y lo fundamental es entender que el número complejo se puede definir a partir de la definición de la unidad imaginaria. Algunas cosas que podemos decir de este tipo de números es la representación que se puede, o las características que pueden darse en este tipo de números. Por ejemplo, podemos hablar del opuesto de un número complejo. Sea z igual a a más ib un número complejo, el opuesto de este número sería menos z igual a menos a menos ib. De igual manera, podemos hablar, bueno, por ejemplo, sea el número complejo z igual a 3.1416 más 6i, que es tiene su parte real y su parte imaginaria. Entonces, su opuesto, el número opuesto a este número complejo sería menos 3.1416 menos 6i. Bien, si hablamos ahora del conjugado de un número complejo, dice, sea un número complejo z igual a más ib, entonces el conjugado es z igual a menos ib. El conjugado consiste en que la parte imaginaria cambia de signo. En este caso, si es positivo, cambia a negativo. Por ejemplo, consideremos el número complejo z con parte real de 1/2 más parte imaginaria 1/3 de i. Entonces, el conjugado de este número es z igual a 1/2 menos 1/3 de i. No olvidemos que para representar al número complejo debemos considerar una raya en la parte superior que me indica que estamos hablando de la parte conjugada del número complejo.
Muy bien. Continuamos con las operaciones que podemos realizar con los números complejos. Comencemos con la suma. Digamos que para la suma de números complejos va a ser el resultado de sumar las partes reales y las partes imaginarias. Por ejemplo, si yo tengo el número complejo a más bi que es sumado al número complejo c más di, entonces el resultado va a ser la suma de las partes reales, que sería a más c, más la suma de las partes imaginarias, que serían b más d, di, de la unidad. Por ejemplo, si yo tengo el número 3 más 2i más 5 menos i, entonces el resultado va a ser 3 más 5, que es la parte imaginaria, más 2 menos 1. Aquí la unidad imaginaria solo es i, pero tiene, aunque no está escrito, hay un coeficiente que es 1. Así que la parte imaginaria sería 2 menos 1. El resultado sería 3 más 5 es 8 y 2 menos 1 es 1. 1 por i me da i. Entonces, recordemos, la suma de los números complejos se suman las partes reales y las partes imaginarias. Si fuese el caso de una resta, lo único que cambiarían serían los signos, ¿no? Si tuviéramos que restar, entonces este signo más cambia a menos y su efecto se notaría en el momento de eliminar o hacer las sumas correspondientes, se vería afectada por el signo de la resta. Pero la operación sería de manera similar. Bien. Veamos ahora la multiplicación de números complejos. Consideremos sean los números a más bi y c más di. Al multiplicarlos, resulta, por ejemplo, aquí tengo la multiplicación de a más bi por c más di. Lo que va a ocurrir es que a multiplica al número complejo c más di y bi y se va a sumar a la multiplicación de bi por el número complejo c más di. Realizando los productos, tendremos que a por c me da ac, a por d me da a por di, bi por c me da bci, bi por di me da b por d por i cuadrada. Recordemos que i cuadrada es igual a menos 1. Por lo tanto, entonces, este b por di al cuadrado se convertirá en menos b por d. Así que al eliminarse el imaginario, se va a agrupar con los términos que sean reales, que en este caso solo es el AC. Entonces, tendríamos AC menos, por el índice, el signo del número imaginario, menos BD, que quedan agrupados como la parte real, más AD más BC, multiplicado todo esto por I. Esto sería el algoritmo de la multiplicación de dos números complejos. Realicemos un ejemplo. Supongamos ahora que nuestro número complejo es 2 más 3i por 1 menos 4i. Entonces 2 multiplica a 1 menos 4i y 3i y se suma con la multiplicación de 3i por 1 menos 4i. Entonces, haciendo las operaciones me queda 2 por 1 es 2, por menos 2 por 4, que es 8i, por el signo, más por menos es menos, 2 por 4 es 8i, más 3
3i por 1 me da 3i. Luego más por menos me da menos. Y 3i por 4 me da 12i cuadrada. Pero de la misma manera en que el i cuadrada, o sabemos que i cuadrada es menos 1, entonces esto me quedaría como más 12 por el signo menos que tengo aquí. Así que sería 12 más 2 me da 14. Y menos 8i más 3i me da menos 5i. De esta manera realizamos la multiplicación de dos números que son complejos. Bien, veamos ahora cómo se establece la división de los números complejos. Primero, consideremos los números complejos a más bi y c más di. La división es a más bi entre c más di. Así que esto va a ser igual a más bi entre c más di. Para realizar la operación de división, lo que haremos será multiplicar por un 1 definido a partir del conjugado del denominador. Entonces, el conjugado del denominador es c menos di. C menos di entre c menos di. Entonces, este número que yo estoy agregando es un 1. O sea, la división de c menos di entre c menos di me da 1. 1 por cualquier cantidad me da la misma cantidad. Así que no he alterado la división. Lo que sí he hecho es agregar un 1 que sea conveniente para realizar la división. Bien, realizando las operaciones, obtenemos que a más bi por c menos di me va a dar a por c más b por d más i por b por c menos a por d, siguiendo las operaciones de multiplicación que vimos anteriormente. De igual manera, la multiplicación de c más di por su conjugado se va a reducir al cuadrado de los del número complejo, es decir, c cuadrada más d cuadrada. Estas operaciones se obtienen de la misma manera en que se hace la multiplicación de un número complejo. Es decir, este resultado lo puedes obtener multiplicando a más bi por c menos di y también c más di por c menos di, pues te va a dar c cuadrada más d cuadrada. Entonces, realizando las multiplicaciones es como obtenemos este algoritmo. Bien, veámoslo a través de un ejemplo. Si tenemos ahora el número complejo 1 más 2i, 2i entre 3 más 4i, entonces a este número le voy a multiplicar el conjugado, a multiplicar y dividir el conjugado del denominador, que sería 3 menos 4i. Realizando las operaciones, observamos que tendría a por c, siguiendo el algoritmo, que sería 1 por 3, me da 3, más b por d, que sería 2 por 4, me da 8, más b por c, que sería 2 por 3, es 6, menos 4 por 1 por d, que es 4. 1 por d, que es 4, me da 4i. Y abajo el conjugado sería 9 más 16, que sería el cuadrado de 3, más el cuadrado de 4, que es 16. Resultando de esta manera el resultado, que es 11 más 2i entre 25. Resultado de la división del número complejo. Muy bien. Aquí una recomendación que te puedo hacer es que puedes seguir el algoritmo, pero también sería conveniente que realices las multiplicaciones.
para que te convenzas de la forma de este resultado. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta parte del manejo de los números complejos. Te agradezco tu atención y nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias.